Algo del recuerdo, muchachos. Muy ad hoc al tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Ya saben ustedes que a mí siempre me gusta hacer y buscar y redarguirle lo que encuentro, lo que me causa a mí una duda, ¿sí? Y que a la sociedad le causa escozor y que no muchos hablamos de esto y que otros compartimos y otros no compartimos, pero hoy les voy a contar algo del recuerdo. Este libro que ven aquí empolvado, bueno, pues nació por allá en 1992 y tiene algunos apuntes, algunos buenos, algunos malos, pero bueno, todo según, como dice el hashtag de este programa, según el cristal con que se mire, ¿no? ¿Democracia o eficacia? Ese es el tema de hoy, democracia o eficacia. Pues bueno, muy a que a todos nos han tocado la puerta y a muchos no nos gusta salir, y no porque sean los hermanos, ¿no? Y no porque sean los testigos de Jehová. No nos gusta salir porque ya sabemos que todos vienen con la misma intención. Pues bueno, les voy a leer esto. En el 99, muchachos, nació esta cosa, miren. Ahí les cuento entonces. Les voy a leer esto, muchachos. Dice así: en la ribera del Nilo, al atardecer, se encontraron una hiena y un cocodrilo. La hiena habló y dijo: ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando, señor? Y el cocodrilo respondió: mal. A veces, en mi tristeza y dolor lloro. Y entonces, las criaturas solo dicen: no son sino lágrimas de cocodrilo. Y esto me hiere aún más hasta lo indecible. Entonces la hiena habló y dijo: ¿te quejas, señor cocodrilo, de tu dolor y tristeza? Pero piensa en mí por un momento. Yo admiro la belleza del mundo, sus prodigios y sus milagros. Y desbordada de alegría, me río aún cuando el día esté gris. Y la gente de la jungla dice: no son sino lágrimas, sino risas de una hiena. Esto lo escribió Gibran Jalil Gibran. Y pues bueno, me lo regaló una amiga por allá un 9 de septiembre de 1999 como moraleja, que agradezco mucho y que el día de hoy, pues bueno, lo trae muy ad hoc al tema que queremos compartir con todos ustedes. Este es El Circo, mi nombre es Liliana Rodríguez, le mando un beso a todo el mundo mundial que está conectado con nosotros, a los que se conectan y se desconectan y a los que no, pues también. Y pues bueno, yo voy a hablar hoy en este día de política, al que le guste que se quede y al que no, pues puede cambiarle porque la red es variada y hay muchas formas de entretenerse hoy en día, no solamente este programa. Este es XHGDL, a través de él compartimos con ustedes varios temas que agradecemos que nos ayuden a compartir. Agradezco a Giselle Ramírez, que ya está ahí conectada con nosotros, directora de este proyecto de XHGDL Radio, compartiendo desde la ciudad de Guadalajara para llegar hasta sus rincones, sus hogares o donde nos estén viendo. Mando un saludo a todos mis compañeros de toda la barra de XHGDL. Recuerden que si se les pasa un programa o tienen alguna duda, pues pueden ir a YouTube y en YouTube nos encuentran. Mando un saludo a Humberto Vázquez, hasta donde nos esté mirando, y mando saludos especiales a San Onofre, mi barrio. Vamos a empezar con este tema, ¿no? Que causa escozor en algunos, o no sé si, bueno, no vamos a esperar a que se conecte nadie más. Hay que se vayan conectando y como les vaya placiendo, pues bueno, que vayan viendo o que vayan y nos vean a YouTube lo que vamos a decir aquí en este programa. Déjenme que aparte de compartirles, pues bueno, le mando un saludo a Bernardo, que está ahí conectado con nosotros. Mando un saludo hasta Vancouver. Ya te vi, Bernardo. Es que no sé qué pasa, pero en donde yo estoy transmitiendo no se ven todas las personas que están colocadas, sino en otros aparatos. Voy a mandar un saludo a Bernardo hasta allá. Pues como les digo, hoy en el circo vamos a hablar de democracia o eficacia. Palabras claves en México en estos momentos, pues bueno, ya sabemos: cambios políticos, ciencia política, comunidades
epistémicas, que ahorita les voy a explicar qué es esto, agendas de investigación, ideas, autoritarismos políticos, transiciones, consolidaciones democráticas, etc., etc. Ese es el tema del día de hoy. Les hablé de epistémicas y bueno, pues esto es nada más que la naturaleza del tema que estamos tratando, la rama filosófica que estudia el conocimiento científico de la política o del tema del cual se esté hablando, la naturaleza y las posibilidades, el conocimiento científico, los enlaces, los fundamentos y los alcances que tiene la política, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Pero bueno, en este caso es en México. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un momento que se necesita un cambio, una transición nuevamente. Estamos en tiempos de elegir nuevos políticos y entonces por eso viene muy ad hoc este tema aquí en el circo. Y pues bueno, aquí les vamos a hablar de pues cosas que a todos nos gustaría hablar, pero no todos sabemos, ¿no? Y cosas que conforman el campo disciplinario en donde desde las épocas contemporáneas, bueno, marcaban ya la ciencia política en México a partir de las revisiones que hicimos, de los ensayos que se hicieron durante el periodo de 1980 hasta el 2008 y que actualmente prevalecen aquí en la República Mexicana. Bueno, se propone un mapa preliminar y problemas y métodos de investigación y características de análisis psicológico de los mexicanos años atrás para poder llevar la política actual. Ya saben, y escuchó usted bien, se hacen estudios psicológicos de la población para poder saber en dónde vamos a parar, de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde va a parar la política o quién es el que tiene la mejor postura ante la visión del pueblo. Esto ya según los cristales o los lentes con los que se mire la política. Les voy a leer algo sustancioso aquí, pero no me lo puedo aprender todo, muchachos, porque pues no soy todóloga, pero acuérdense que siempre estoy investigando. Voy a leerles algo aquí para la narración mejor de estos hechos y para que ustedes me comprendan mucho mejor. Dice, en la historia intelectual de la política es útil revisar las entrevistas realizadas a los politólogos en su tiempo, como Rafael Segovia, toda una autoridad en la política, Carlos Silvet, que junto a la de otros intelectuales académicos relevantes aparecen unidas a Semit, otro de los políticos, y Alarcón, coordinadores en 1999. Además, en esa reconstrucción sería indispensable rastrear los temas de enfoque político de aquellas épocas y participantes que caracterizaron rituales políticos y que hicieron varios liderazgos académicos a partir, por ejemplo, de la historia de los programas y especializaciones y eventos y congresos nacionales para los temas políticos, cómo traerlos al pueblo y cómo hacer que el pueblo dijera, sí muchachos. Y esto se ha realizado por lo menos desde hace 60 años. Entonces, y contándole los 10 años más, eso era en el 2018, entonces súmenle todavía al 2021, son 19 años más. Bueno, se han realizado por lo menos desde esos años, desde los años 70 hasta la actualidad, por comunidades epistémicas, que les dije yo ya lo que era, y se entendida por una red de expertos y profesionales que comparten la misma visión y perspectiva que algunos políticos y algunos estudiosos de la política que ya les mencioné, como Semit, como Alarcón, como Rafael Segovia, como Carlos Silvet. Y pues bueno, si no se las aprenden, le pueden ahí dar repeat o replay y lo pueden ver ahí. Sobre las creencias, los principios que sirven, las bases para algunas de las acciones, juicios profesionales y nociones de validez y una agenda política de intervención común. Esto desde 1996 hasta 1992 era como se preveía. Después de esto, pues bueno, muchachos, ocurrieron muchos cambios y ahí es donde decimos, sí, el problema hay un problema de consolidación democrática en el país.
y qué tan eficaz es esta democracia institucional, si existe o no existe, que bueno, ya sabemos la obvia respuesta, ¿no? La democracia se maneja entre unos pocos. En el siglo XXI, el mexicano se inició con un desplazamiento histórico en el triunfo electoral del Partido Acción Nacional, como ya lo sabemos todos ustedes. En la presidencia de la República, ahí pues fue donde empezó, como digamos nosotros, o creímos en un cambio algunos, ¿no? 70 años de dominio de un solo partido terminaban con el triunfo del candidato del PAN, Vicente Fox, ¿sí? Y la derrota del candidato del PRI, Francisco Labastida. Más allá de estas causas sociológicas, en las condiciones que se hicieron posible estos cambios y las consecuencias y limitaciones que tuvo en la reversión o reinversión del régimen político mexicano, esto era lo que explicaba el interés por valorar la experiencia de una transición como la que estamos sufriendo cuando entró el cabeza blanca de algodón a la silla presidencial. Lo voy a llamar así por el escozor que le ha causado a la sociedad y porque pues no tampoco es que yo sea fan del señor, ¿no? Y pues cada quien tiene su libre expresión. Pues bueno, se hizo esta reinversión del régimen político mexicano y esto empezó a explicar el interés por un significado de términos tanto políticos como teóricos institucionales y la lógica o las lógicas que habían impulsado este cambio o esta reinvención del país. Algunos de ellos incluso manifestaron su ICAS que explicaban su desplazamiento y por parte de curiosidad política o estratégica se concentraran por una manía de la sociedad en ese momento, ¿sí? O denominados procesos de cambios políticos ocurridos a fines del siglo y la transición democrática que se llevaba en ese aspecto y que este estudio lo hizo el señor Loesa en el 2008 y comenzó desde el 2005 a hacerlo, también el doctor Merino y el doctor Escalante en el 2006 y Elizondo Inafit en el 2002. O sea que esto de la política, pues muchachos, pues lleva muchos años. No es la primera vez que alguien habla de política. Ustedes saben que hay canales de política donde se llevan a cabo varios estudios, donde invitan gente muy reconocida para que hable sobre la política. En este caso, pues bueno, nosotros no tenemos aquí como que toda una personalidad, una figura en la política, pero tratamos de llevarles a ustedes lo que más podamos llevarles para, como hacían un comentario el viernes pasado, y tengan a bien por quién van a votar en estas elecciones, ¿no? Nosotros no les estamos hablando de partidos ni de que elijamos algún partido, sino de que se centren en un estudio que ustedes los deje realmente satisfechos y de decir, bueno, entonces en este momento yo, este es mi candidato, ¿no? Ahí es donde donde se va a ver reflejado si ustedes le estudiaron o no le estudiaron, si buscaron si era democrático o no era democrático el proceso, si les está gustando lo que ofrecen o no. Bueno, y entonces también este estudio de democracia o eficacia de la democracia marcó el interés del estudio de los gobernantes locales en su contexto democrático, iniciando en la década anterior, que se consolidara también como uno de los focos académicos importantes en las ciencias políticas nacionales, frente a la confirmación de la novedad histórica de las dificultades de los gobiernos divididos. El tema municipal se consolidaría como un campo problemático indispensable para analizar los comportamientos políticos, la participación ciudadana y el desempeño institucional. La dimensión local de la política se colocaba en la primera década del nuevo siglo como uno de los temas relevantes de la agenda académica deliberativa de las ciencias políticas mexicanas. Y el interés por descubrir las relaciones entre procesos políticos electorales con calidad de desempeño institucional se convertirían en una nueva ruta de estudio en los que los métodos cuantitativos desde la perspectiva comparada se desarrollaban de manera acelerada en varias instituciones académicas del país, academias pues de reconocimiento institucional y que tenían como fin, pues bueno, las ciencias políticas abarcaran
el tema psicológico y cuantitativo de las sociedades y con su comportamiento y cómo iban a llevar a cabo o a realizar las votaciones y saber si esto iba a ser un tema de democracia o solamente un tema cuantitativo conforme a las publicidades que se llevan a cabo en las redes o las redes que en ese momento comenzaban, ¿no? Porque recuerdo por allá en 1992 nosotros todavía teníamos el computador que solo pulsaba el ratón o el marcador, el cursor marcaba solamente en una pantalla negra y todavía usábamos los discos floppy, etcétera. Entonces era algo que apenas se veían las redes sociales. Los que sabíamos manejarla, pues bueno, nos enterábamos de muchas cosas más de las que no se enteran ni siquiera aún con tanta tecnología las generaciones nuevas. Sobre todo los que están en su primero o en segundo periodo de votación, ¿no? Entonces, pues bueno, las capacidades, le voy a hablar, dice, las capacidades institucionales o gubernativas, democráticas y comportamientos políticos se colocaban también en aquel entonces como algunos de los temas centrales de la agenda de investigación política y que estas ampliarían la incorporación y enfoques económicos y de poderes políticos como tenemos actualmente, de sus estructuras, reglas y actores, y se ligaría entonces a una vieja discusión que como siempre hemos tenido sobre los medios y los fines de la política y sobre los efectos en la configuración del orden económico y social, ¿sí? Y sobre todo el comportamiento deseable e incierto de perversos y de políticos perversos fuera de orden, que en cierto sentido siempre le han dado el sentido de democratización a este país, adorado México, ¿sí? Casi no sucede, ¿no? Sucede en Dubái, pero no sucede en México, dicen por ahí. Pues bueno, este entorno formuló de buenas preguntas y de investigación para este y los años por venir hasta el contexto de hoy, y quizás como sugerencia, los politólogos mexicanos estaban haciendo preguntas clave indispensables para dotar de ciencia política local un sentido institucional que había sido desprovisto de la misma y que permitiría explicarle de un mejor modo al pueblo los límites de la política local en el sentido institucional que permitiera explicar las insuficiencias y las imposibilidades de la política en el escenario contemporáneo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que la política tiene sus limitantes, tanto porque nosotros tenemos el libre albedrío de elegir a los gobernantes y solamente nosotros tenemos el poder de destituirlo con bases en la Constitución establecidas. Esto ya se los hablé yo un viernes pasado en los derechos que tenemos como Constitución cuando se dieron eventos catastróficos en la ciudad de Guadalajara, a mención del señor que ya va de salida y que agradecemos y que agradeceríamos que ninguna persona más volviera a votar por estas personas que, como lo dice este estudio hecho en el 2005, del 2005 al 2008, pues bueno, hay personas que no tienen el nivel socioeconómico ni la cultura y llegan al poder y entonces se enfrascan en un poder de quitarle al pueblo lo que el pueblo devenga a través de los impuestos. Y esta es una acción que se llama peculado y que nosotros como pueblo no hemos entendido, que tenemos todo el derecho que con bases constitucionales podemos decirle a esa persona: estás incumpliendo lo que prometiste, no estás resguardando las arcas del país o del estado y es momento de que te retires. Pero bueno, como pueblo creemos que si uno alza la voz, tenemos eso, ¿no? Uno alza la voz y los demás tienen la voz para callarlo, estén en la razón, tengan el estudio requerido o no. Pero siempre hay quienes, ¿no? Dicen por ahí que cuando el valiente levanta la mano, los cobardes levantan la mano para callar al valiente.
Y esto siempre lo he platicado y me gusta mucho esta anécdota del señor Héctor Cantú, que me platicó esta anécdota hace muchísimos años, que le mando un saludo donde quiera que esté, porque sé que en algún momento va a llegar a ver este programa. Me platicaba él una anécdota en donde en un mercado se encontraba la venta de mariscos y se encontraba una cubeta repleta de cangrejos, pero había dos cubetas y había una cubeta con cangrejos y otra cubeta tapada, y cuando llega el marchante a preguntar qué es lo que vende, le dice: vendo cangrejos. Y en esta cubeta que tienes también tengo cangrejos, solamente que estos cangrejos son chinos y estos cangrejos son mexicanos. ¿Y cuál es la diferencia? Y el comerciante levanta la tapa y los cangrejos de la cubeta que estaba cubierta empiezan a formar cadenas para salirse de la cubeta. Y dice: ¿y estos por qué los tienes tapados? Porque estos son chinos. Ellos se organizan entre sí, forman cadenas y ayudan a salir al que va más arriba, lo ayudan a salir adelante. Pero sin embargo, observa la otra cubeta, y en esta cubeta que hay cangrejos mexicanos, uno jala al otro y no permite que ninguno salga de la olla. Entonces, eso es lo que sucede con nuestro hermoso país México. También voy a citar una frase del señor Facundo Cabral, que en gloria esté y que del reino de Dios goce, donde alguna vez me dijo, estando yo a las órdenes de una persona por ahí, pues ya sabrá esa persona por ahí, cuando yo trabajé con esa persona, recibí yo en aquella ocasión un llamado de atención delante del señor Facundo Cabral, y el señor Facundo Cabral me dijo: no te preocupes, porque es más pendejo el que es menos tonto. Y yo lo tomé como una ofensa, porque en ese momento no lo entendí. Me imagino que por los nervios o porque yo estaba en ese momento saturada de trabajo, pero a los años entendí que no era mío el error, ¿no? Porque yo siempre digo eso. Siempre hay personas alrededor de uno que siempre dirán ser más listas o aparentarán ser más listas, mas sin embargo están totalmente desconocidas del tema del que uno está hablando. Y este es un buen momento para decirlo, y estamos en tiempos de elecciones, y la gente llega, toca a tu puerta y te dice: vota por mi candidato porque es el mejor. Y pues bueno, pero no nos dicen: aquí te dejo los links, aquí te dejo el currículum, aquí te dejo para que le des seguimiento a los programas en los que ha trabajado esta persona, el trabajo que ha realizado, las secretarías que ha dirigido y lo que ha entregado, ¿no? El trabajo que ha entregado, las ganancias o las pérdidas que ha entregado esa tal o cual persona. Eso es lo que deberíamos de exigir como sociedad cuando llegan y tocan tu puerta. Ofrecerte un tríptico con la cara muy bonita del político o la política que está haciendo promoción, y decirte: sí, yo voy a luchar por tu colonia, por tu pueblo, porque haya luminarias, porque haya red eléctrica, porque no te falte el agua, porque haya agua potable, porque te pongan un tope, porque te lo quiten, porque la escuela sea mejor, porque los maestros acudan, porque no acudan. Pues bueno, yo creo que eso no es realmente lo que necesita el pueblo. Lo que el pueblo necesita es pruebas y encontrar las pruebas. Entonces, la próxima vez que lleguen y toquen a tu puerta, pide el link. Ahora ya con las redes sociales todo se puede. Pide el link y dile: bueno, ¿en qué secretaría ha trabajado y qué trabajo ha hecho y qué resultados ha entregado, ¿no? Yo creo que si hubiéramos pedido eso al señor Alfaro antes de ir a las casillas y votar por él, que me deslindo de todo hecho porque no voté yo por él, porque ya conocía yo la problemática de Tlajomulco de Zúñiga, y que todo el mundo lo veía como un dios y que lo siguen viendo como un dios, pero en realidad no hizo más que dejar desprotegido al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, dejarlo en pésimas condiciones y sobre todo darle permiso a constructoras que no debía haberle dado permiso, porque estaban en terrenos que no estaban bien estructurados y no se había hecho un estudio de suelo específico. Y aparte, un estudio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que cualquiera puede pedirlo a través del INAE,
Está muy de acuerdo en que no se podían haber dado estos permisos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque un humano necesita 90 metros cuadrados para vivir y crecer sanamente, y ni siquiera cuentan con este requerimiento las casas que se hicieron en Tlajomulco de Zúñiga a lo largo de casi 17, 18 o 19 fraccionamientos que hay por allá. Los que me estén viendo por allá no me dejarán mentir. Son casas si acaso 48 metros cuadrados de construcción, y donde viven de 4 a 5 personas. Entonces, por eso yo les digo que para cuando la próxima vez que les toque la puerta a un político, pídanle dónde puede encontrar información de qué has hecho y qué resultados has entregado en tu administración donde has estado como funcionario. ¿Ok? La vida política mexicana indudablemente es algo muy delicado. Es casi tan delicado como el tema de salud. Yo creo que ya los mexicanos y los jaliscienses estamos hartos de que déjate de la seguridad, ¿no? Ahora los derechos que tiene uno como ciudadano y que los gobernantes no lo respetan. Le mando un saludo a Roxy Díaz, que está ahí conectada, un saludo a toda la familia, un saludo a San Onofre, un saludo a todos por allá, muchachos. Pues bueno, muchachos, esto ya saben que a mí me apasiona un tema, y no es que esté molesta, pero sí me gusta hablar alto y fuerte, y como les dije, pues bueno, este es el programa El Circo. Yo hablo así, al que le guste esté, y al que no, pues le agradezco mucho el favor de su atención, ¿no? Pero sí me gustaría que se les quedara eso en su cabeza, les hiciera ahí como una sombra y dijeran, voy a preguntarle a este político en dónde encuentro los resultados de sus administraciones pasadas y en qué se basa para poder decirme que yo le regale mi voto y tenga la confianza. Porque relativamente solamente aparecen cuando se necesitan los votos para las elecciones, no los vemos en ningún otro momento. Incorporado a todo esto, muchachos, pues bueno, hay agendas nuevas y hay métodos de investigación en donde están combinando intereses en el desarrollo, como les dije yo, de la investigación microscópica de las sociedades, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y cuáles son las ciertas escuelas norteamericanas que han hecho ciencias políticas en nuestro país referente a todas las personas que han estudiado en Yale o por allá en Estados Unidos ciencias políticas y vienen a aplicarlas a nuestro país, y que es muy diferente cómo se maneja Estados Unidos a cómo se maneja México, y es desde ahí donde sale el argumento de que nosotros los mexicanos estamos nuestros gobiernos o el alto ejecutivo se deja manejar por los gobiernos americanos. Y pues bueno, esto lo explicó en su momento el presidente que era el señor Vicente Fox, cómo se construían las tradiciones disciplinarias y en diversas zonas de las ciencias políticas para establecerlas en México con un modelo de política estadounidense aplicándolo en México, y creo que somos muy diferentes para disciplinarnos al igual que un país extranjero. ¿Qué les digo, muchachos? Como conclusión, pues bueno, ahora sí que para no hacerles pesado esto, pues qué les digo, yo tengo ahí unas notas donde la distinción entre los métodos que usan cuantitativos y cualitativos, ciertos estudios sociales de ciencias de la política y los debates académicos que hemos visto a veces a través de la televisión y que nunca llegan a una conclusión de campo que involucre a las supuestas ciencias políticas que debe de involucrar. Pues bueno, ambas aproximaciones de esto yo creo que derivan siempre en un paradigma para la sociedad mexicana, para el conocimiento, que parte desde conocimientos distintos y que a veces ni siquiera son basados en las ciencias políticas y en los enfoques cuantitativos y cualitativos que deberían emplear los políticos mexicanos. Yo creo que cada estado de la República necesita una política con cierto rango de participación social y que de verdad no se desenfoque la democracia para que la democracia en México pueda ser con eficacia, que sea intensiva, que tenga métodos estadísticos, que no tenga regresiones, que tenga correlaciones siempre con la sociedad para seguir explorando los fenómenos que la sociedad
necesita, que los políticos deben aplicar en realidad, y para poder tener la atención de los políticos y llevar a cabo los hechos que queremos que se realicen en cada una de nuestras ciudades o colonias o lugares donde habitamos, y que sean métodos que se denominen positivos para toda la sociedad. Porque creo que por su parte de los políticos solamente hay aproximaciones cuantitativas, pero nunca cualitativas, y estas tienden siempre a colocarnos en un involucramiento de desacuerdo, partiendo desde los supuestos de las realidades que no existen en nuestro México hermoso, pero que tenemos bases constitutivas que nos defienden y que no sabemos aplicarlas tampoco, muchachos. Pues bueno, espero que el poco conocimiento que transmitimos a través del circo de las comunidades epistémicas aquí a través del circo, pues bueno, les quede ahí resonando un poco, y se pongan ustedes también ahí a investigar y qué es lo que pueden hacer y hasta dónde podemos llegar para pedir o exigir nosotros una realidad política mejor basada, mejor plantada, mejor organizada, con más democracia, para que la eficacia de la democracia se aplique de verdad en México. Porque no tenemos eso, muchachos, la verdad. No tenemos eso, y pues bueno, sí está como malito el tema, pero bueno. Mando un saludo hasta Tonalá, Jalisco, Irma Yolanda, mi primaza del alma, ahí está conectada. Muchas gracias por estarnos viendo. Un saludo a todos por allá, a todos, no quiero decir números para que no me falte ninguno. Les mando besos y abrazos hasta Tonalá, Jalisco. Mando saludos hasta Iowa, a los que se conectan con nosotros. A Zapopan, Jalisco. Zacopan debe de ser mejor que Zapopan. A Zapopan, Jalisco, hasta Tezistán. A todos los que nos ven allá, nos ayudan a compartir. Saludos hasta Tlajomulco de Zúñiga. Saludos a Verde Valle. Me mandaron un saludo de Verde Valle, la empresa. Entonces mandamos saludos a todos ellos que nos están viendo ahí conectados. Muchachos, nada más que sea su horario de lunch, no vaya a ser que después nos regañen, ¿ok? Bueno, y pues bueno, mando saludos a todos ahí conectados. Les agradezco mucho el favor de su atención. Este es el circo, muchachos. ¿Tienen algo que reclamarme el día de hoy? Llegué después de las 9:20, como siempre, irreverentemente tarde. Les hago hincapié, muchachos, en esto de las comunidades epistémicas, que es un estudio del doctor Stone, que inició el doctor Stone y el doctor Haas, con doble H-A-A-S, que inició en 1992, cuando yo en mis talleres apenas estaba en mis primeras votaciones en 1992, y que lo terminó el doctor Stone en 1996. Esta notable y loable labor de hacer todo este estudio político para que hoy, en el año 2021, vengamos a saber o a devengarnos la sabiduría que ellos adquirieron en ese entonces, y que vino a resonar un poco con las votaciones donde quedó electo presidente el señor Vicente Fox, que hizo algunas cosas notables, otras muy notables, porque ya ustedes saben, los amigos de Fox también tuvo un eco que todavía no se termina hasta el 2021, pero que bueno, las sociedades crediticias como Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvieron mucho que ver en la reforma política económica del país, y que quedó olvidado un poquito el tema de los amigos de Fox, ¿ok? Entonces, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRIAN, ni Morena, ni Movimiento Ciudadano, ni el otro que ahora ya es morado, ni el de Hagamos, ni el de Queremos, ni el de Hicimos, o sea, ninguno es válido si no tiene un sustento y un estudio, y tiene un peso cuando enseñan resultados, ¿ok? Si no, pregúntenle a los de Tlaquepaque, muchachos. Tuvieron muy buenos resultados con el señor Reynoso, más el señor Reynoso no quedó electo en Guadalajara, y creo que le robaron las elecciones. Pues bueno, eso es otro tema. Por ahí el cabecita blanca decía voto por voto, y nosotros los mexicanos y jaliscienses debimos haber pedido el voto por voto cuando se robaron las elecciones del señor Reynoso.
que no es que yo sea partícipe del partido político que representa, sino más bien lo respalda su trabajo, haber recibido el municipio de Tlaquepaque con 180,000 pesos en las arcas y haberlo dejado con más de 1,800 millones de pesos en las arcas. Yo creo que eso es un precedente que se marca y que se ve y que no es para menos, ¿no? Y que fueron hechos escondidos que no se dieron cuenta porque no revisamos, no pedimos y a veces desconocemos muchos los temas. Pero bueno, ahí está un hecho como ese, no se puede pasar por alto. Los administradores públicos les podrán dar cuenta de ellos porque la Contraloría Pública de los municipios tienen toda la obligación de publicarlo en INAE para que ustedes tengan conocimiento de con cuánto recibieron los gobernantes las arcas y con cuánto las dejaron. Los administradores públicos, los economistas, todos desde los años 90, la sociología también tuvo que ver mucho con esto de la política hasta los tiempos actuales y particularmente de los referidos que ya les conté yo, todos los nombres que les conté y los exámenes de cultura pública y política que han hecho para que la Constitución y el régimen político pueda cambiar en nuestro estado, en Jalisco, en México, en toda la República Mexicana. Y pues bueno, muchachos, ya no los aburro más. Fue un placer que me vieran, fue un placer tenerlos conectados conmigo y espero pues bueno poder contar con ustedes la próxima semana, como siempre, impuntualmente después de las 9 de la noche, irreverentemente, y le mando pues besos y abrazos y saludos de aquí hasta el satélite y de regreso hasta sus casas. Nos vemos, mando saludos a mi querido Rubio que anda por ahí, y a quién más, pues no sé, ahí sí a quién más, pero les recuerdo antes de irme, les voy a recordar que no dejen de ver XHGDLRA Radio, el programa Flor de Loto con mi compañera María Guadalupe Subias Figueroa, tanatóloga, especialista y en caninoterapia. Bueno, y Frecuencia Sana con Lisette Ramírez, Miguel Ángel Rodríguez con ruedas, muletas y bastones y Esencial Holístico con Pilar Intriago. A Gisela Ramírez con el imperdible Rincón del Patas el día de mañana y a Fabi con mi huerto y bueno, sigan las huellitas de Betty. Esto fue El Circo, mi nombre es Liliana Rodríguez, nos vemos. Cesarín, te mando un saludo.